obra dice, salí de Múnich a las 8:30 de la noche del 1 de mayo. Llegué a Viena a la mañana siguiente temprano. Debí haber llegado a las 6:46. El tren llevaba 1 hora de retraso. Budapest parece un lugar maravilloso, a juzgar por lo poco que pude ver de ella desde el tren y por la pequeña caminata que di por sus calles. Temí alejarme mucho de la estación, ya que como habíamos llegado tarde, saldríamos lo más cerca posible de la hora fijada. La impresión que tuve fue que estábamos saliendo del oeste y entrando al este, por el más occidental de los espléndidos puentes sobre el Danubio, que aquí es de gran anchura y profundidad. Llegamos a los lugares en otro tiempo sujetos al dominio de los turcos. Acaban de escuchar cómo inicia Drácula de Bram Stoker. Seguramente alguna vez han visto alguna de las películas. Hay una muy buena versión en entrevista con el vampiro. Ajá. Y hay muchísimas producciones acerca de Drácula. Eh, no, no hay nada más agradable que una lectura que te llame la atención y que te mantenga dentro de la historia. Complicado, complicado cuando hablamos de cuestiones teóricas que son un poco áridas, ¿de acuerdo? Un poquito, como esos campos terrosos secos, ¿no? Ajá. Muy complicado de asimilar. Sin embargo, sin embargo, este, quienes han ya tenido la oportunidad de tener su estancia clínica o estar en su visita clínica, espero que hayan notado una situación especial. La situación especial es que nos estamos enfrentando a casos extraordinarios en un sentido estricto de la palabra, porque los casos que ustedes han visto, de los que se han enterado, no es común que aparezcan, no es común que salgan, no es lo que vemos más frecuentemente. Habitualmente vemos patología pulmonar menos complicada, que te da oportunidad de hacer algo más por la persona o por su función pulmonar. Sin embargo, dadas las características de todo lo que ha sido el año pasado, hubo un grupo de enfermedades que simple y sencillamente se dejó de atender. Es decir, todo se volcó hacia la pandemia, ¿de acuerdo? Todo se volcó hacia la atención de coronavirus. Realmente la, este, la atención quedó volcada sobre COVID-19 y se dejaron a tener todo un grupo de patologías quirúrgicas y no quirúrgicas que han desembocado en un gran complejo de afectaciones fisiopatológicas muy avanzadas, muy graves, que nos están dejando muy poco margen de actuación. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues las personas están llegando con afectaciones muy avanzadas y en estado muy grave de salud. ¿De acuerdo? Elementos como los que les ha tocado ver, donde un paciente se queda sin un pulmón, no son muy frecuentes. Por eso me interesa con particular importancia que, que continúen asistiendo a las visitas clínicas. Vamos a continuar viendo una serie de casos que no hubiéramos podido ver en otro tiempo, ¿de acuerdo? Eh, Simple y sencillamente porque son de aparición extraordinaria dada la situación de pandemia que cursamos el año pasado. Les va a aparecer como extraño, pero una simple colecistectomía, es decir, colecistitis litiásica y una colecistectomía, de repente encuentra múltiples complicaciones y llega al hospital terriblemente grave, ¿no? Eso no es habitual, porque habitualmente se programan, se operan y se van a su casa en 2 o 3 días. Un apéndice habitualmente no genera complicaciones, ¿de acuerdo? Pero
En el estado actual de la desorganización que privó por haber atendido a coronavirus, todo está extremadamente complicado y grave. Ajá. Así, así, quien tuvo oportunidad de conocer a Berenice, bueno, pues una simple apendicitis, ajá, desarrolló doble derrame pleural y neumonía. Ajá. No solo, no solo ella, una buena cantidad de pacientes como, como quien tuvo la oportunidad de ver hoy a este muchacho que padeció pancreatitis, un muchacho que desarrolló pancreatitis y que está actualmente con un derrame pleural evolutivo creciendo y ya con complicación neumónica, ¿de acuerdo? Entonces, esto no es patología habitual. Esto no es algo que veamos comúnmente. ¿Ah? Entonces, la invitación es, bueno, la invitación es que tienen que continuar haciendo ustedes un esfuerzo por asistir y nosotros un esfuerzo por abrir el espacio. No, no me están pidiendo que les explique, pero sí tengo que realizar un esfuerzo adicional para terminar mi trabajo antes de las 12 y tener el tiempo disponible para dedicarlo a la revisión con ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, espero que, este, que aprecien el esfuerzo que estamos haciendo. Yo les invitaría a que siguieran esforzándose por asistir, porque desgraciadamente vamos a seguir viendo patología, de las características como la señora que falleció el día de hoy, ¿eh? Hoy fallece una señora por un neumotórax, ajá, que tenía 4 días de que se había producido y simple y sencillamente por un error técnico no se habían percatado de ese neumotórax, ¿no? Ya, ya Liber, que por cierto lo dejé de ver, ¿ah? Y y Daniela, bueno, ya vieron el caso hoy, ¿de acuerdo? Por cierto, tampoco veo a Daniela hoy. Muy bien, entonces, quiero que entiendan la magnitud de lo que está ocurriendo. La magnitud de lo que está ocurriendo nos está exigiendo a nosotros que evolucionemos más rápido, que nos desarrollemos más rápido, con habilidades, con respuestas y con conocimiento de las patologías. De lo contrario, vamos a quedar desbordados no solamente por la epidemia, sino por toda la patología que estamos dejando de atender o atendiendo tardíamente. Así, cada uno de ustedes, Laisha, Leslie, Aurora, Suyeli, Ana Emilia, Uriel, Johan, Mahonri, Luis, Marlene, Cintia, cada uno de ustedes tiene la obligación de desarrollarse más rápido, ¿de acuerdo? De avanzar más rápido en su formación. Ajá. Porque van a encontrar un sistema de salud, este, en caos, ¿sí? Lo van a encontrar en caos. Ajá. Si ustedes piensan que van a vivir un servicio social cómodo y tranquilo, es lo más equivocado que se pueden imaginar, ¿no? Van a vivir un servicio social en donde la exigencia sea mayúscula porque van a tener que adaptarse a problemática muy particular, ajá, de enfermedades no atendidas y de enfermedades complicadas, ¿de acuerdo? Entonces, ojo porque tenemos la obligación de un desarrollo mucho más rápido y mucho más profundo en conocimientos, en habilidades, en trato para con los pacientes, ajá, y no nos queda otra, ¿no? Ustedes son la generación que tiene que adaptarse más rápidamente a la teórico-praxis de la medicina, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos una trayectoria que implica muchísimos años, pero ustedes están iniciando y van a tener que desarrollarse más rápidamente, van a tener que adquirir más conocimientos y aplicarlos más rápidamente de lo que se imaginan, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Ah, les comentaba hace un momento, bueno, cuando tú te metes a una historia que es interesante y que te atrapa desde las primeras líneas y que te lleva a un ambiente que tú imaginas,
extraordinario, misterioso y magnético que te atrae, la historia fluye. Pero si tú te metes al campo de las matemáticas puras, los matemáticos teóricos, es una, es un mundo tan abstracto, que jamás van a ver que un matemático sea presidente de la República, ¿eh? Jamás lo van a ver. Su mundo es tan abstracto que no entiende el resto del mundo, ¿eh? El matemático entiende, este, lógicas numéricas, entiende, conceptos teórico, teórico, calificativos cuánticos, pero no entiende su mundo, ¿eh? No entiende su mundo. A diferencia de ustedes, les toca teórico práctico el entendimiento de su mundo, de lo que está cercano a ustedes, de lo que les rodea. Además, perdón, de su familia que quieren y de la familia que tienen ustedes como parte de esa familia, trabajar para ella, ¿no? Entonces, sin más, iniciamos con esta situación que es un poquito complicada, pero que tenemos que ir tomando nota de ella para que en el momento que estemos frente a pacientes con ventilación mecánica, ya sea de patología respiratoria o no, apliquemos conocimientos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿me quieren decir si ya tienen la imagen? Ya se ve, doctor. ¿Ya tienen la imagen? Sí, ya se ve, doctor. Correcto. Sí. Correcto. Entonces, platicábamos acerca de la importancia de un monitoreo o una vigilancia respiratoria para evitar sobredistensión alveolar como una de las evaluaciones prácticas que permiten las técnicas de protección pulmonar durante la ventilación mecánica. Para evaluar la distensibilidad pulmonar, lo hacemos a través de la presión transinspiratoria estática o presión meseta, también llamada presión plateau, que consiste en la maniobra de una pausa al final de la inspiración con duración aproximada de 0.5 segundos y obtener el valor después de la caída de esta presión. Esto se realiza en el contexto de las curvas y la programación de tu ventilación con el paciente, ¿de acuerdo? Este valor de presión se traduce como presión alveolar, ya que al hacer la pausa y al no haber flujo, es decir, al estar detenido el movimiento, da tiempo a que se equilibre el volumen entregado en forma más o menos igual en todos los alvéolos y la presión que ejerce este volumen es similar a la medida en las vías aéreas, ¿de acuerdo? Entonces, la presión que se ejerce sobre los alvéolos es la misma presión que se ejerce las vías aéreas, y cuando se equilibra esta presión, entonces sabemos cuál es la presión alveolar. Finalmente se calcula la distensibilidad con la siguiente fórmula: distensibilidad estática igual a BT sobre presión plateau menos PIB, donde BT es el volumen corriente entregado, P plat es la presión media medida o presión plateau, y la PIB es la presión positiva al final de la inspiración, tanto la inspiración extrínseca como intrínseca, ¿de acuerdo? Son dos, son dos elementos muy distintivos, ¿eh? El otro método es el análisis de la relación presión-volumen a través de la curva o asa de presión-volumen, buscando en la fase inspiratoria los puntos de inflexión inferior, es decir, la apertura pulmonar, y inflexión inferior, perdón, para ver la apertura pulmonar, e inflexión superior o sobredistensión alveolar.
en todos los casos se requiere incremento de la presión intratorácica por medio de elevar la presión de la vía aérea, ¿de acuerdo? Esto nos permite desarrollar los métodos de reclutamiento alveolar sin lesión del alveolo, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos en todos los casos para desarrollar métodos que recluten alveolos, es decir, que incorporen a la ventilación alveolos que están colapsados? Necesitamos un incremento de la presión transtorácica. Cuando esta presión está medida, entonces nosotros no lesionamos la vía aérea, ¿de acuerdo? Estos incrementos cíclicos, como en los suspiros o incremento al final de expiración, y con ello siempre se busca mejorar la capacidad residual funcional y en consecuencia la oxigenación arterial. Entonces, reclutamiento alveolar es una técnica de oxigenación de la sangre arterial. Si nosotros tenemos una patología de la índole que a ustedes les parezca, ajá, que está llevando a hipoxemia, y esta hipoxemia aparece como refractaria a otras técnicas, entonces aplicamos técnicas de reclutamiento alveolar a través de incremento de la presión transtorácica. Con ello logramos, perdón, se cerró una puerta. Con ello logramos, hace algo de viento. Con ello logramos entonces elevar la presión alveolar y esto mejora la oxigenación arterial. ¿Ah? No es sencillo si no estamos frente al paciente y desarrollando las técnicas. Las vamos a, las vamos a evaluar ahora que vayan y que estemos con los pacientes con ventilación mecánica. ¿De acuerdo? Incremento de la presión media de la vía aérea. Ajá. El determinante primario de la apertura alveolar es la presión transpulmonar. Es decir, ¿qué determina la apertura de los alveolos? Solamente la presión transpulmonar. Y esta matemáticamente se representa como la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural. Y a su vez la presión alveolar depende de la diferencia de presión entre la vía aérea y la presión del alveolo. De este modo, se requerirán grandes presiones inspiratorias, es decir, presiones inspiratorias muy altas, o bien disminuir la diferencia de presiones entre la inspiración y la expiración. Y esto se logra acortando el tiempo de diferencia entre ellas, es decir, invirtiendo la relación inspiración-expiración. La duración de la inspiración siempre es 1 a 2 o 1 a 3 en relación a la expiración. Quiere decir, la inspiración es más corta, la expiración que es pasiva es más prolongada. ¿De acuerdo? Cuando nosotros necesitamos acortar el tiempo de diferencia entre ellas, es decir, iniciamos igualando el tiempo de la inspiración semejante al de la expiración. Ajá. En este momento logramos una mejor presión en el alveolo y esta también es una técnica de oxigenación. Ajá. Es decir, disminuyendo la relación inspiración-expiración hasta igualarlos y invertirlas, el incremento de la presión de la vía aérea se traduce en una mejor presión alveolar y se mejora la oxigenación por reclutamiento alveolar. Entonces, otra técnica de reclutamiento alveolar consiste en igualar primero y posteriormente invertir la relación inspiración-expiración. ¿Qué hacemos? Acortamos la diferencia de tiempo entre ambas, ¿de acuerdo? Y esto reduce los cortocircuitos y mejora mucho la constante de tiempo para intercambio gaseoso. Quiere decir que al tener una inspiración prolongada, es decir, una inspiración que dura más que la expiración, el, el oxígeno está expuesto durante más tiempo al eritrocito para que capte el oxígeno a través de la hemoglobina, ¿de acuerdo? Entonces, este es el mecanismo. Definitivamente no hay cómo hacerlo en el ventilador para irlo entendiendo, ¿de acuerdo? ¿A qué le llamamos suspiros? Es básicamente la entrega del doble de volumen corriente entregado en forma constante durante la ventilación mecánica, que consecuentemente se incrementa
incrementa la presión transpulmonar en forma cíclica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros utilizamos en algunos ventiladores, porque algunos otros ya no traen incorporado esta técnica. Cuando nosotros incorporamos un número de suspiros a la ventilación, lo que estamos haciendo es, en un momento dado, entregar el doble de volumen, de la ventilación mecánica, y pueden ser 4 a 6 suspiros en un minuto, ¿de acuerdo? Esto lo que hace es también incrementar la presión transpulmonar en forma cíclica, es decir, programan los ciclos 4 a 6 veces por hora, a veces por hora. Con ello se evita la formación de atelectasias, ¿de acuerdo? Cuando tú programas 4 a 6 ciclos por hora, evitas atelectasias. Cuando tú, cuando tú programas 4 a 6 por minuto, entonces reclutas de forma aguda alvéolos, ¿de acuerdo? Tú no puedes programar 4 a 6 suspiros permanentemente, solamente lo puedes hacer en tiempo corto, como por ejemplo 2 minutos, ¿de acuerdo? En 2 minutos incrementas 4 a 6 suspiros por cada minuto, durante ese tiempo se incrementa la presión transpulmonar, y en ese momento tú captas alvéolos, los llenas con gas y se incorporan para el intercambio gaseoso, ¿de acuerdo? Y puede inclusive utilizarse menor presión expiratoria al final de la presión positiva, al final de la expiración, cuando se ventila con volúmenes pequeños, ¿de acuerdo? La presión positiva al final de la expiración, ¿ah? que en términos simples es exponer una fuerza al movimiento del aire en el momento de la expiración, y que está graduada esta fuerza en centímetros de agua. Con ello se mantiene la presión de la vía aérea durante todo el ciclo respiratorio y se previene el colapso alveolar. Entonces, otra vez, ¿a qué llamamos presión positiva al final de la expiración? A un mantenimiento de la presión una vez terminada la expiración. ¿Ah? Se mantiene la presión para que no colapse primero la vía aérea pequeña ni el alvéolo. Cuando no colapse el alvéolo porque hay una presión que está generando fuerza para evitar su colapso, entonces ese alvéolo mantiene volumen de gas intraalveolar, incrementa su presión, y esto contribuye al reclutamiento alveolar y a la oxigenación arterial. ¿De acuerdo? Obteniéndose mejora inmediata de la oxigenación por disminución de cortocircuitos, disminución del gasto cardíaco, redistribución del líquido fuera del alvéolo y otros efectos adicionales, ¿de acuerdo? Entonces, la utilización de PIP es extraordinariamente importante, porque eso permite que trabajes con mantenimiento de gastos cardíacos adecuado, que redistribuyas el líquido fuera del alvéolo, ese líquido del que hemos estado hablando desde el principio, del edema pulmonar, este edema pulmonar especial que no es cardiogénico, y que te mejora la ventilación, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros estamos frente a un paciente con insuficiencia respiratoria aguda, asociada a coronavirus, nosotros tenemos que aplicar todas y cada una de estas técnicas en momentos precisos, en momentos indicados. No se aplican de manera arbitraria, es decir, ahorita se me ocurre utilizar esta técnica. No, tienes que conocer el momento apropiado para utilizar cualquiera de estas técnicas. Si no lo haces así, generas más daño que beneficio, ¿de acuerdo? O no hay mejora de la oxigenación arterial de la persona que tú estás ventilando. Ajá. ¿Cuál es la PIP óptima? ¿Cuál es la PIP óptima? ¿Cuál es la presión positiva al final de la aspiración, que es la más adecuada? Bueno, se define como aquella que mejore la distensibilidad pulmonar y la oxigenación sin que se genere inestabilidad hemodinámica de la persona y sin que se produzca lesión pulmonar. Entonces, definitivamente no debe de ser una presión positiva al final de la expiración alta. Siempre que generas tú una presión, siempre que utilizas tú una presión positiva al final de la expiración elevada, es decir, gran cantidad de centímetros de agua, siempre vas a
desarrollar inestabilidad hemodinámica. El contrasentido que nosotros hemos encontrado cuando, cuando llegas al servicio, ajá, sobre todo el año pasado, cuando llegabas al servicio, es que encontrabas pacientes con 15 a 20 centímetros de agua de PIP, ajá, en el ventilador. Y por supuesto que eso generaba que la oxigenación mejorara de manera temporal para el paciente, pero el paciente terminaba finalmente falleciendo porque lo llevabas a hipotensión, lo llevabas a sobredistensión pulmonar y y el hecho de que tengas elevada la presión arterial de oxígeno en un momento no te garantiza que la persona va a sobrevivir, y lo que nos interesa a nosotros no es que tú pases tu turno con tu paciente con una saturación adecuada, ¿sí me entiendes? Porque hay quien tiene esa definición, ¿sí? Esa definición de profesión, de trabajo. Es decir, yo hago cambios, dejo a mi paciente con una presión de oxígeno adecuada, no me importa qué ocurra después en el siguiente turno. Y nosotros encontramos personas con grandes complicaciones por utilización inadecuada de PIP, es decir, no saber utilizar la PIP óptima, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es la parte clave? La parte clave es que si tú generas presiones por arriba de 10 centímetros de agua de manera sostenida durante más de una hora, la lesión pulmonar es inminente, ¿de acuerdo? Inminente. Cuando trabajas con PIP entre 15 y 20 centímetros de agua? Cuando vas a utilizar una técnica de reclutamiento alveolar temporal rápida. Es decir, tú puedes utilizar PIP de hasta 20 centímetros de agua, pero durante 1 o 2 minutos. 1 o 2 minutos. Durante ese minuto o esos 2 minutos, tú reclutas una buena cantidad de alveolos, ¿eh? Pero inmediatamente te bajas tu PIP a entre 5 y 7 y ya no se lesiona la pared del alveolo y reclutaste alveolos, pero lo hiciste de manera temporal y rápida. Nunca PIP permanente, ¿de acuerdo? Nunca PIP elevada permanente. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la PIP óptima? La que no lesiona. Y la que no lesiona es una PIP baja, ¿de acuerdo? Por eso cuando nosotros tenemos a una persona en ventilación mecánica, entre menos alta sea la presión positiva al final de expiración, sabemos que el proceso va bien, ¿de acuerdo? Si la PIP se sostiene, se intenta mantener permanentemente alta, eso quiere decir que van muy mal las cosas, ¿de acuerdo? Hay que recordar que la presión positiva al final de la expiración casi siempre incrementa la presión de la vía aérea y la presión media, y contrario a lo esperado puede redirigir la perfusión de zonas bien ventiladas a otras mal ventiladas. Entonces, tú elevas este par de presiones con PIP y rediriges flujo de aire a zonas muy mal ventiladas sin que esto mejore, se generan atelectasias y hay un consiguiente empeoramiento del paciente. Además de trastornos hemodinámicos, como compresión cardíaca directa, ajá, es decir, se genera un efecto tamponade con la PIP, ajá, hay sobredistensión alveolar, se impide el retorno venoso y el vaciamiento cardíaco, que genera esto, hipotensión arterial. Entonces terminan los pacientes con el contrasentido de que tú estás utilizando malas técnicas de ventilación y terminas utilizando aminas vasoactivas para incrementar la presión sanguínea del paciente. Es decir, terminas usando noripinefrina para que el paciente sostenga presión, mientras tanto estás utilizando PIPs inadecuadas o técnicas inadecuadas de ventilación y el paciente lo metes en un callejón sin salida, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante no olvidar esto. La PIB óptima en ventilación mecánica es la que no produce lesión, ajá, la que recluta alveolos, ajá, sin generar inestabilidad hemodinámica. Hasta aquí, ¿me siguen? Sí, doctor. Correcto. Finalmente, la meta es el reclutamiento alveolar, como hablamos en un principio.
ya sea con PIB alta en breves periodos, que no van más allá de 1 o 2 minutos, con la aplicación de suspiros, que son incrementos al doble del volumen por momentos y también por periodos muy cortos, o maniobras que incrementen la presión de la vía aérea, es decir, ventilación inversa, o disminución de la relación inspiración-expiración. Siempre el objetivo va a ser el reclutamiento alveolar. No hay que olvidar que estas maniobras solo deben de ser temporales y que debe adecuarse la ventilación mecánica al momento en que se encuentre la persona en el síndrome, y que siempre es mejor iniciar el soporte de manera temprana. Si tú inicias el soporte ventilatorio de manera tardía, si te esperas demasiado tiempo, a veces ya no es benéfica la ventilación mecánica, ¿no? Ya no es benéfica. Tiende a empeorar el paciente, y de ahí los escasos resultados en muchas áreas de urgencias, cuando se tardaba mucho en iniciar la ventilación mecánica al paciente. Algunos ni siquiera, algunos con insuficiencia respiratoria, algunos pacientes ni siquiera duraban 24 horas, ¿eh? Ni siquiera duraban en el hospital su vida media antes de fallecer en el hospital eran de 12 a 16 horas, ¿eh? Ajá. Entonces, ojo, porque es muy importante que en los servicios de urgencias se procure intubar de manera temprana al paciente rápidamente, que es cuando mejor beneficio puede recibir. La mejora en la oxigenación es siempre temporal, siempre la mejora en la oxigenación es temporal. No olvides nunca que en este caso el tratamiento esencial es el tratamiento médico, es decir, tú estás utilizando técnicas para revertir el proceso inflamatorio que está llevando a este daño. Y en este caso, el único tratamiento aceptado por la OMS como útil es dexametasona, ¿de acuerdo? O esteroide, ¿de acuerdo? Como tratamiento médico, como tratamiento a implementar, ¿de acuerdo? Se han probado muchos tratamientos experimentales, pero solo dexametasona y el tratamiento biológico del que ya hemos hablado en otras ocasiones son los que han demostrado mejoría en la reversibilidad del proceso inflamatorio agudo. ¿No? Entonces, la ventilación mecánica solamente es un adyuvante al tratamiento médico. Imaginen ustedes que alguien solo basa su tratamiento en relación al ventilador. No, pues no. El ventilador solamente es una ayuda. El tratamiento implica antibióticos, el tratamiento que para evitar sobreinfecciones, la mejor manera es profilácticos. Ajá. El tratamiento implica proceso antiinflamatorio temprano o tardío. El tratamiento implica medidas de soporte de hidratación adecuadas. El tratamiento implica una hemodinamia bien mantenida, sin excesos en aminas vasoactivas. Entonces tú estás dando un tratamiento integral, y la ventilación mecánica solo es una parte de ese tratamiento, ¿de acuerdo? No vayan a pensar que la ventilación mecánica lo es todo, no, solamente es un elemento que contribuye a la sobrevivencia del paciente mientras está realizando otras medidas de soporte y de cura de la enfermedad, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? No, doctor. ¿No? No, Correcto. Entonces, ¿cuál es el modo de ventilación mecánica más adecuado? Bueno, pues es que no hay un modo de ventilación mecánica más adecuado. Siempre el objetivo primordial es la ventilación, de la ventilación mecánica es la protección pulmonar. Primero, ya saben, primum nocere, es decir, primero no hacer daño, ¿de acuerdo? Para ello se debe escoger el método ventilatorio y las estrategias necesarias para alcanzar nuestros objetivos para con el paciente, ¿de acuerdo? No olviden, por favor, no vayan a olvidar, por favor, que deben de desarrollar ustedes una empatía especial. Cualquier paciente en ventilación mecánica o no ventilación mecánica hospitalizado, siempre puede llegar a ser algún ser querido, ¿no? Si eso ocurre,
tu actitud para con personas que no son de tu familia debe ser exactamente la misma que para las personas de tu familia. Es decir, tú debes de desarrollar la misma dedicación para todos tus pacientes sin hacer una distinción especial, ¿de acuerdo? Obviamente, si no eres profesional para con los demás, tampoco vas a ser profesional para con tu familia, ¿no? Entonces, esa es una situación clave que espero no olviden nunca, ¿no? Un día no nos vamos a, un día va a terminar el trato, la relación que llevamos académica hasta que tenemos, pero no vayan a olvidar que el desarrollo de empatía, es decir, saber ponerse en el lugar del semejante, es una cualidad que no debe de olvidar ningún médico, ¿de acuerdo? Y la epidemia nos puso en el lugar de los pacientes, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, las modalidades ventilatorias para el tratamiento del síndrome de insuficiencia respiratoria aguda se agrupan en, como ya mencionábamos, en convencionales, ventilación controlada por volumen o presión, relación inversa, PIPs altos, volúmenes bajos y alternos, ventilación mecánica de alta frecuencia, ventilación líquida, ventilación diferencial, que son estos últimos cuatro no convencionales, ¿de acuerdo? Métodos no convencionales. ¿Ah? ¿Cuándo iniciamos el apoyo mecánico ventilatorio? Otra vez, lo más temprano posible. Ajá. En este síndrome en particular, ¿eh? Estamos, mandé, adelante. ¿Alguien quería intervenir? No, doctor, posiblemente haya sido mi micrófono. Lo que pasa es que Zoom me sacó porque está a punto de llover muy fuerte. Me volví a conectar y a lo mejor se escuchó como mucho ruido en el fondo. Ajá, sí, sí, inclusive por acá también está bastante nublado. Ok, entonces, ¿cuándo iniciamos el apoyo mecánico ventilatorio? Utilizamos modalidades convencionales y agregamos la PIP necesaria para alcanzar nuestros objetivos de oxigenación. Cuando iniciamos el apoyo mecánico ventilatorio, utilizamos modalidades siempre convencionales. Nunca utilizamos medidas no convencionales de inicio y siempre agregamos la presión inspiratoria al final de la aspiración necesaria para alcanzar nuestros objetivos de oxigenación, sin que sea una PIP elevada, ¿de acuerdo? Pero hay que tener cuidado con algunos detalles en la programación del ventilador. Tomando en cuenta el perfil de flujo inspiratorio a entregar, los ventiladores tienen 3 o 4 formas de entrega: sinusoidal, cuadrado o constante, acelerado y desacelerado. Los ventiladores de cuarta generación, los que han llegado del extranjero recientemente, ya solo llevan dos modalidades de entrega del perfil de flujo, que son constante y desacelerada, ¿de acuerdo? Y ya solo vienen esos dos, ya no tienen la forma sinusoidal ni la cuadrada, ¿ok? Ajá, ok. Entonces, el perfil de flujo desacelerado mejora la oxigenación, disminuye el espacio muerto, reduce la diferencia entre el volumen entregado realmente y el volumen deseado a entregar y disminuye la presión inspiratoria pico, por eso se prefiere para iniciar la ventilación mecánica. Es la, es la modalidad con la gráfica en descenso. Inicia en una presión y va decayendo como una rampa en declive, ¿de acuerdo? Ese es el flujo desacelerado. ¿Ah? Y precisamente este flujo desacelerado en la rampa en declive es la que mejor contribuye al proceso de oxigenación. El siguiente paso es limitar la presión de la vía aérea para prevenir la lesión pulmonar. Ojo, si no limitas la presión de la vía aérea, entonces lesionas el pulmón. ¿Cómo se limita la presión de la vía aérea? Programas tus alarmas para que te indiquen cuando la presión está elevada más allá del perfil permitido para la vía aérea. Entonces, entre 25 y 30 de presión de la vía aérea es el límite para utilizar o para estar monitorizando. Si tú no tienes cuidado al programar tus alarmas, y tu alarma queda programada muy alta, es decir, llevando a presiones de 40, 45, entonces tu paciente va a estar sufriendo lesión pulmonar y tú no te vas a dar cuenta. Lo único que vas a
enterarte es cuando el paciente empieza a tener falla orgánica múltiple y ya lo hayas perdido, ¿no? Entonces, ojo, es muy importante esta situación de saber limitar la presión de la vía aérea para prevenir lesión pulmonar y lesión multiorgánica, ¿eh? Las modalidades ventilatorias se describen de acuerdo a cómo se adaptan a cada variable fisiológica que controlan. El inicio de disparo trailer, ciclado por volumen, por tiempo, por flujo, y los límites de presión, ya sea el límite por presión, por tiempo, por volumen o flujo. Son algo complicados cuando no se tiene la habilidad o no se ha desarrollado la práctica para con la ventilación, ¿de acuerdo? Y ojo, iniciar la ventilación mecánica requiere conocer, conocer el método para intubación, ¿eh? Si no conoces el método para intubación, nunca, y si no intubas pacientes, nunca vas a iniciar una ventilación mecánica, ¿eh? Esto, sobre todo la invasiva, ¿de acuerdo? La no invasiva tiene otros perfiles y nosotros en nuestro hospital tenemos ventiladores con perfiles para ventilación no invasiva o invasiva, ¿de acuerdo? La modalidad más utilizada es la llamada ciclada por volumen. Es en realidad una modalidad que puede ser iniciada por el esfuerzo del paciente o por el tiempo, de acuerdo a la frecuencia respiratoria programada. El ciclo es controlado por volumen preestablecido, por un volumen preestablecido, y se limita por presión, que en este caso son límites de las alarmas programadas para no sobrepasar una presión que se determina como perjudicial. Entonces, la presión pico no mayor a 40 y la presión plateau no mayor a 25 a 30 son importantes, ¿de acuerdo? Ojo, la presión pico nunca mayor a 40, pero la presión medio, presión plateau nunca mayor a 25 a 30 centímetros de agua, ¿de acuerdo? La modalidad de limitación por presión, la modalidad de ventilación limitada por presión, en realidad se refiere a una ventilación iniciada por el esfuerzo del paciente o por un tiempo igual que la previa, pero que su ciclo está determinado por un valor de presión predeterminado arriba de la PIP programada para terminar la fase inspiratoria. Es decir, nosotros programamos la presión para que esté por arriba de la PIP que está programada, y esto hace que se corte la inspiración al llegar a ese límite de presión, sin olvidar que se deben considerar otras variables para ajustar el tiempo inspiratorio y la relación inspiración-expiración. El considerar estas otras variables ha llevado otra estrategia ventilatoria conocida como la relación inversa, de la que ya hemos platicado en líneas antes, con la cual la finalidad es incrementar simplemente la presión media de la vía aérea. ¿De acuerdo? ¿Cuál modalidad ventilatoria es la mejor? Bueno, sigue siendo tema de controversia. Por eso hay que dejar que los expertos se peleen, discutan y hagan cosas, ¿no? Se rasguen las vestiduras para determinarlo. ¿Qué modalidad ventilatoria es la mejor para nosotros? Los clínicos, la mejor modalidad es la que se adapte a la persona y nos permita rescatarla. ¿De acuerdo? No vamos a entrar en cuestiones técnicas. La mejor modalidad ventilatoria es la que se adapta a la persona y la rescata. Diversos estudios han demostrado que la entrega de flujo inspiratorio es determinante y el menos dañino es el desacelerado, pero que limitar o controlar la presión de la vía aérea por cualquier modalidad es el objetivo primordial para la mejoría funcional del paciente con síndrome de insuficiencia respiratoria aguda y para desarrollar lo que se conoce como presión. Entonces, protección pulmonar, ¿de acuerdo? Continuamos en la siguiente, en la siguiente sesión, que es la de mañana, para desarrollar el concepto de protección pulmonar, ¿de acuerdo? Por el momento, pasaríamos a preguntas, si tienen alguna pregunta. Ajá. ¿Tienen alguna pregunta? No, doctor. ¿No? ¿Todo está claro? Es complicado, ¿eh? Todo esto es teoría
más o menos pura. Lo más importante es poder implementarlo, ¿de acuerdo? Si iniciamos paso a paso, sería muy importante que conociéramos la anatomía de la vía respiratoria alta, que es a través de la misma como introducimos el tubo de intubación, y ahí se inicia la secuencia para la ventilación mecánica. Entonces, una vez conociendo la técnica, una vez conociendo la anatomía y la técnica para intubación, lo siguiente es desarrollar la oportunidad para que ustedes puedan tener la habilidad para aprender a intubar, ¿de acuerdo, pacientes? Ustedes van a decir, ¿es complicado? Sí, bastante, pero tenemos que empezar por un inicio, y el inicio es continuar asistiendo a las visitas clínicas, ir desarrollando habilidades conforme vayamos avanzando en estas visitas, ¿ah? Y ir tomando confianza en que nuestra práctica es la parte más importante de nuestra formación, ¿de acuerdo? Es decir, ahí donde aplicamos los conocimientos, ¿de acuerdo? No están ustedes haciendo una licenciatura en física cuántica, ¿eh? No la están haciendo. Y si estuvieran haciendo una licenciatura en física cuántica, tendrían elementos experimentales. No desarrollarán la carrera si no desarrollan sus conocimientos en el campo. Entonces aquí es más importante, porque aquí desarrollamos nuestros conocimientos en relación a las personas, ¿de acuerdo? Otra vez. Entonces, si ya no hay alguna pregunta, me permito terminar. Nos veríamos mañana con el equipo 2 a las 12. ¿Es correcto? ¿Sí? Sí, sí, el equipo 2 está mañana a las 12 nos vemos. Y en la tarde perdón. Doctor, ¿puedo hablar con usted? Es que le mandé WhatsApp, pero creo que no le llegó. Marlene. Sí, Ah, claro que sí. lo que pasa es que hoy amanecí como con febrícula y cuerpo cortado. Entonces le preguntaba por mensaje que, pues, si usted ve prudente que vaya al hospital o no, o no sé. Yo creo que no, yo creo que no, cuídate, que no se desarrolle ningún problemita por ahí. Y Ok, y en cuanto te sientas completamente bien, no hay ningún problema, ¿no? Sí, 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 ok. no, sí, Bueno, doctor, gracias. adelante, claro que sí. ¿Eh? Entonces, ¿quién iría mañana? Tengo por ahí a la lista, ¿eh? No se preocupen. Bueno, muy bien, entonces, de cualquier manera, el equipo 2 que están ya en la lista, nos veríamos el día de mañana, ¿ok? Sí, doctor, gracias. Ok, buenas noches. Doctor, yo tengo una duda. Es que Ajá, creo que yo soy el equipo 3, ajá. pero y nos tocaba los jueves, pero entonces ya se recorrió. Es que me acuerdo que habían dicho algo, pero no entendí. Sí, me parece que te tocaba el jueves a ti, pero no es un día fijo. Está variando Ah, de ok. acuerdo a cómo vamos desarrollando la visita. Ah, digamos, mañana le toca al equipo 1, el jueves mañana le toca al equipo 2, perdón, jueves, el viernes al equipo 3, y está variando de acuerdo a cómo vamos a ir haciendo las visitas. Ajá. Ok, Entonces, pues, entonces voy el viernes. sí, sí, sería hacer ese equipo 3, irías el viernes, ¿de acuerdo? Vale, vale. Ok. De hecho, va a ser tu primera visita porque no pudiste ir la vez anterior, ¿no? Sí, justo. Ok, claro que sí. Por ahí les esperamos a los que les toque el viernes, ¿no? ¿Vale? Bueno, muy Perfecto. bien. Entonces, si no hay más por el momento, nos vemos mañana, ¿vale? Buenas noches, hasta luego. Gracias, Hasta luego, doctor. doctor. Que Hasta tenga luego. buenas Hasta noches. luego. Buenas noches. Hasta luego.